Hola amigos, estamos aquí en un nuevo video que vamos a estudiar el Tequilim número 1, Salmo número 1. Pero antes de empezar, quiero responderle a una de las inquietudes de las estudiantes que estuvieron viendo el video anterior del Salmo 3. Bueno, la Biblia se compone en dos partes y el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto que les hablaba yo en el video anterior, que es la historia de una nación, que es la historia de un pueblo, es la historia del pueblo de Israel que Dios escogió. Y el Nuevo Pacto, que es la historia de un hombre, que es la historia de Yeshua HaMashiach, nuestro maestro, el ejemplo a seguir, nuestro guía, nuestro salvador y sanador y nuestro abogado. En base a él, nosotros tenemos que basarnos nuestra vida, ¿verdad? Pero como ejemplo a seguir. Pero eso no difiere de que las dos cosas conforman un solo libro, que es la Biblia. Yo les voy a explicar y les voy a abrir un poco la inquietud de Miriam, que es la persona que me envió el mensaje. ¿Qué es la Biblia? ¿Verdad? La Biblia es el conjunto sagrado de libros canónicos para el judaísmo y cristianismo que transmite la palabra de Dios. Esta está conformada o contiene en el Tanaj, el cual es considerado sagrado por todas las religiones, no solo por los judíos. Abraham abrahámicos, que está dentro de el judaísmo, el cristianismo, el islam y todas las religiones que se reunieron para conformar la Biblia. Ahora, la Biblia está conformada por 66 libros, ¿verdad? Pero fueron divididos esos libros por tres partes. La Torá, que no es que la Torá no conforma la Biblia nuestra. La Torá, que es la ley, que son los 5 libros pentateucos, los 5 libros de Moisés, los que yo le hablaba ayer. O sea, una cosa es diferente a la otra, usted no debe de confundirse ni dejarse confundir. La Torá es la ley. La Torá está conformada por los 5 libros de Moisés o los 5 rollos de Moisés, que fueron divididos en 24 libros. Una parte que conforma los 66 libros. Pero vamos y continuemos. Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? Es el conjunto de 39 libros de la Biblia hebrea, que también se le constituye a otros libros como el Antiguo Testamento, escritos en hebreo, o el Antiguo Pacto. Eso es el Tanaj. Ahora, Moisés fue el primer autor de estos 5 libros, ¿verdad? Los Pentateucos. ¿Qué quiere decir Pentateuco? Difiere de dos divisiones que dice Penta, que quiere decir 5, y Teuco, rollos o la Torá. En otras palabras, no es que la Torá es una Biblia, como le explicaba yo a mi hijo en algún momento en una conversación, que la Torá es de musulmanes. No, la Torá es de judíos. No, la Torá es conformada a los 5 rollos de Moisés que están incluidos en nuestra Biblia, que conforman el Tanaj. Tanaj es en hebreo Biblia en español. Es un libro sagrado. Ok. Aclarando esto, te voy a desmenuzar aquellos libros antes de empezar con el estudio de el Salmo 1, porque de esto se varía de que tú me entiendas, ¿ok? En el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, nosotros lo dividimos el Tanaj, ¿verdad? Que son 5 rollos de Moisés, y la Torá, que suman los 66 libros completicos, ¿verdad? Ok, estamos aclarados en eso. Ahora, vamos a estudiar. La Torá son los 5 libros de Moisés. Tenemos 5, vaya sumando. Esta Biblia nosotros la dividimos en 3 partes, como te dijo. La primera es la Torá. La segunda parte es el Neviín, que está conformado por 21 libros.
Luego la tercera parte es el Ketubín, que están conformados por 40 libros. 40 más 21 son 61. Y más los 5 libros de Moisés, que es la Torá, son 66. Los 66 libros que conforman la Biblia que usted tiene en español. La Biblia que usted tiene en su casa. Que es todos estos 3 grupos, la Torá, el Neviín, el Ketubín, hacen un solo libro que se llama Tanaj en hebreo, en español Biblia. Haciendo esta aclaración, te voy a poner un sello marcado para que tú tengas la facilidad de estudiar y entender. Ok, el antiguo pacto, ¿verdad? Está representado por lo que las leyes, los libros de los profetas, los libros de la sabiduría, los libros de las biografías, los libros de la ley, los libros de la historia, los libros de la poesía, ¿verdad? Y los libros de epístolas. En eso se dividen los libros. Toda la Tanaj, o sea, toda la Biblia. No se deje confundir. Pero los libros del antiguo pacto, ¿verdad? Que son unos solos, los libros del antiguo pacto, para nosotros son la base de la Biblia, porque está la ley de Dios. Y fue Él mismo que se presentó a Moshe y a los demás profetas que se les presentaba y eran escogidos por el mismo Dios para representar los estudios bíblicos escritos y orales, porque habían libros, el libro que era escrito y los levíticos que en ese tiempo existían, que explicaban oralmente lo que querían decir esas escrituras. Entonces existían libros escritos y libros orales, en donde el encargado del tiempo que fuese, a medida que iba pasando los años, se encargaba de explicarte lo que quería decir esos rollos, como lo que estoy haciendo yo ahorita en el tiempo de ahora, ¿verdad? Y como lo que hizo el Señor Jesús en el tiempo en lo que está marcado el nuevo pacto o el Nuevo Testamento. Él se encargó de difundir a 12 profetas o a 12 maestros, como usted y yo lo conocemos, que son los 12 apóstoles, para que ellos a su vez fueran impartiendo a demás personas y para que ellos a su vez lo que aprendían de los apóstoles fueran así sucesivamente en una ramificación de un solo árbol, el árbol de la vida que hasta el día de hoy nosotros tenemos que mantenerlo. Ahora, entendiendo esto, ¿verdad? El antiguo pacto, el antiguo testamento que tú lo tienes, era Dios mismo, sin otro nombre, era el yo soy, el que soy, Dios. En el nuevo pacto era su hijo, Yeshua HaMashiach, mi maestro, mi sanador, mi salvador, el que regó la sangre por mí, el que nos dio la oportunidad, el que nos abrió la oportunidad de llegar al Altísimo nosotros mismos sin intermediario. Nos dio la oportunidad de llegar hasta su aposento santo. Ahora tú y yo tenemos directa relación con Él. Ya no tenemos intermediario. Ya no hay un sacerdote o un levítico en este tiempo que nos pueda dar permiso o irle a contar nuestras cosas para que nos dé permiso ante Él y sea nuestro intercesor entre Él y yo. No. Ya tú vas directamente a tu altar, directamente a tu aposento santo y Él te escucha directo. Ese fue la enseñanza que nos dejó el Señor Jesús. Él vino aquí y es el mismo Dios hecho carne. Y cuando te dio el soplo de vida a ti o cuando bajó la paloma en representación, el Espíritu Divino, el que sumerge, Juan el Bautista, como usted lo conoce, que es Juan el que sumergió al Señor Jesús, fue en representación aquel Espíritu Santo de renovación o bautizo
o reconocimiento de que nosotros tenemos dentro de nosotros un espíritu divino, al Señor Jesús en el bautismo. Entonces, ese espíritu que todos tenemos, que es un soplo de vida que te dio cuando te creó, y para que te creó del barro, y para que tú tengas vida, parte de Él está dentro de nosotros. Y tú tienes que entender eso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no son tres cosas diferentes, porque nuestro Dios no es tripartito. Los dioses griegos, los dioses egipcios, son tripartitos. Tienen que ser tres dioses para que formen una fuerza. Nuestro Dios no, es una solo. Es el poder de un solo Dios representado en tres. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor el Señor Hashem, nuestro Maestro Yeshua y usted. Y yo. Y todos los millones de personas que estamos aquí. Cuando usted entiende eso, entonces usted parte a una enseñanza verídica y real, porque quien le va a enseñar a usted es el mismo maestro que va a bajar donde usted. Es el mismo Yeshua que le va a enseñar, porque Él es tu maestro. Nadie va al Padre sino por medio de mí. Usted no puede ir a orar, como yo le decía ayer, usted tiene que tener sus códigos para llegar al Padre, para que ore y para que sus oraciones no se queden levitando. Pero no quiere decir que no valen sus oraciones, sino que no tienen la fuerza para llegar al Padre y usted no sabe cómo hacerlo. Ahí viene nuestro Maestro Yeshua, que nos dejó los códigos en el Tanaj, en la Biblia. ¿Cómo tú puedes orar? ¿Y quiénes están encargados de eso? Uno de ellos es David, el rey David, el que hizo los salmos, los tequilín, porque en base a eso, eran oraciones que le hacía al Padre, o alabanzas, o adoraciones que le hacía al Padre para que Él le pudiera llegar sus bendiciones. No es solamente un rezo de ta, no. Tenés que poner las palabras que Él puso en tu Biblia, no en la hoja que te dan en el dominical. Coge tu libro, tu Biblia, y en ese libro, ahí te dice los libros cómo están divididos y cómo tú tienes que hacer para estudiar. Ahora, ponlo en parte en tu vida real, y te voy a poner el ejemplo latente para que tú lo entiendas. Ok, Shirley, yo no encontré a mi maestro, sino, perdón, hasta estar en aflicción. Pero cuando yo estuve en aflicción con tanto problema, en una oscuridad completa, sin agua, sin luz, no literal, sin agua, sin luz, porque el agua tipifica sed, y la sed significa quiero justicia. Eso es agua. Sin luz, porque nosotros no vemos la luz del Señor Jesús. Y la sed de justicia y el agua y la luz son puntos claves y códigos claves para que tú llegues a su presencia. Y el gas que tú usas, que es otro combustión, es la explosión de energía. Es el fuego mismo que tú tienes con ese Padre. Te lo estoy poniendo en ejemplo real de nuestra vida ahora. Pero eso no quiere decir que nosotros no abolemos la historia o los libros sagrados en donde nosotros tenemos que aprender nuestras bases. ¿Cómo? Nuestro Padre Celestial dio bases en el Viejo Testamento, con los libros que puso e impartió, que eran las leyes y las demás. ¿Verdad? Ya te voy a decir cuáles son los libros, pero quiero que me entiendas a dónde quiero llegar. Entonces, vino su Hijo siglos después, para ratificar aquellas bases, pero para formar pilares y poner el techo, porque Él era el ángulo de nuestras vidas, para poner el techo de esa iglesia que eres tú, que soy yo. Esto es una iglesia. Mi casa es un templo. Los pilares de mi casa son aquellos pilares que son todas las enseñanzas de los libros que están bien impartidas. Y las bases son las leyes que Dios me dio. Ahora,
Dios es la ley, son los libros sagrados que tú tienes que aprender. Jesucristo es nuestro Señor quien nos vino a enseñar y a guiar cómo leerlos y a enseñarnos códigos, cabanot, cómo impartir esa ley en la vida real, ¿cierto? Y los apóstoles fueron quienes los fueron regando y así sucesivamente hasta llegar a mí. Ahora, porque el apóstol lo riega, no va a desechar al Señor Yeshua. Y el Señor Yeshua jamás desechó a su Padre. Ejemplo, mis padres no desecharon a sus abuelos por las enseñanzas de valores y de principios, porque ellos pusieron las bases cuando nació mis abuelos, cuando nacieron mis padres, pusieron la base de un hogar. Porque nosotros pertenecemos a un hogar, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Es un solo hogar, es un solo Dios. Entonces, mis abuelos pusieron las bases para enseñarle a mis padres y ellos vinieron aquí a ratificar lo que, ¿quiénes? Sus padres le dieron a ellos para impartírmelo a mí. ¿Cierto? Entonces, ellos no desecharon a sus padres. Ahora, yo no voy a desechar a mis padres. Aquellos valores que yo tengo, los tengo gracias a Absalón Macías y a Mercedes Vera, que fueron mis padres, con valores muy arraigados y gente muy decente y recta, que me enseñó a ser quien soy, a mí y a mis hermanos. Pero nos impartió esos valores y nos impartieron esas reglas y nos impartieron esos libros sagrados de ellos como base. ¿Para qué? Para que nosotros pusiéramos los pilares cada uno en su casa y pusiéramos como guía, como ejemplo a seguir, como un libertador, un sanador, un liberador de demonios. Un abogado de nosotros, quien nos abrió el telón para entrar al lugar santísimo del Padre, el Señor Yeshua. Pero nuestro espíritu en conexión tenemos que hacer ¿qué? Lo que Él nos dejó, compartirlo con ¿quién? Con mi generación siguiente. ¿Y cuál es mi generación siguiente? Mis hijos. Y mis hijos, ¿verdad? Son quienes escuchan de mí la impartición de la Torá, la impartición de la ley. Pero no solamente eso, todo el Tanaj. Historias que tienen que llevar ejemplos a seguir. Por ejemplo, mis abuelos le decían a mi papá, mira, la historia del fulano, el tío Jorge, el tío Zunga, el tío cualquiera que sea, esta experiencia te la cuento a ti y es una historia. Ejemplo a seguir. Mis papás me contaban las historias de mis abuelos, de los tíos, hermanos, primos de mis abuelos. Ejemplo a seguir. Entonces yo le imparto a mis hijos la enseñanza y le pongo ejemplo a los abuelos de ellos, a sus hermanos, a sus tíos, ejemplos a seguir. Y ellos van a impartirle a sus hijos mis enseñanzas, mis historias, ejemplo a seguir. Y todo eso está ¿dónde? ¿Dónde? ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que estudiarlo para que tú puedas ayudarle a tus hijos. Si no, ¿cómo le ayudas tú a tus hijos si se metieron en droga? ¿Cómo le ayudas a tus hijos si están en el alcohol y son alcohólicos? ¿Cómo les ayudas tú a tus hijos si de repente están enfermos? Si de repente entraron en locura. Y eso difiere en la Biblia, demonios entrados en el cuerpo. Enfermedades que vuelvan a entrar al camino. Tienes que tener muy claro lo que tú estudias y a dónde vas. Porque si no, no hay bases firmes para que tú puedas estudiar y te vas a enredar. Y eso es lo que hemos estado haciendo todos estos años, enredados. Yo cuando estuve en ese mundo de oscuridad, ya estaba completamente perdida, según yo. Entonces bajó mi Señor Jesús y dice, ¿qué haces ahí?
¿Qué haces ahí? Yo ya te he dicho que contigo grandes cosas voy a hacer. Levántate. Limpia tus lágrimas, levántate. Coge el libro que está allí. Y cuando lo abrí, entonces decían esas palabras. ¿Dónde están en la Biblia? Dame un segundo y ya te la busco. Bueno, aquí lo tenemos. Estamos en Isaías 41 del 10 al 13. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré, con la diestra de mi justicia, he aquí, que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos, serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es, aquellos que te hacen la guerra, porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas que yo te ayudo. Ese capítulo de Isaías estaba ahí. Levántate, vamos, hay mucho que hacer. Y así fue. Me levantó, me guió, me enseñó. Hoy por hoy le debo muchísimo a aquellas personas que Dios usó como utensilio de sus propósitos viniendo a mi casa. Una de ellas que estoy muy agradecida, Tatiana Villegas. Otra de las cuales que ni me conoce y estoy muy agradecida, que es Diana Mendiola. Y que es casi como mi madre espiritual. Y aquel que me enseña la Biblia, que es mi profesor, un judío. Estas personas, mis maestros, se los agradezco muchísimo, pero no más que al maestro Yeshua, que fue el que me enseñó aquí en mi casa. Yo no entendía este libro, pero él vino, cogió y empecé yo a estudiar y él me enseñó. Entonces me dice, a ver, no te confundas. Está dividido en 3 partes la Biblia. Y es la Torá, la Neviín y el Ketubín. La Torá es la ley y son 5 libros. La Neviín son los profetas y son 22 libros. Y el Ketubín son los escritos, que son 13 libros. Y faltarían 4, que son los profetas mayores y los profetas menores, que están divididos en 10 y en 12. Esos conforman 40 libros. Pero tenemos los del Nuevo Testamento, que son 27, conforman 39 libros. Y tenemos los 27 libros que son los libros del Nuevo Pacto. Y esos conforman 66 libros en total. ¿Cómo están divididos? Vamos a verlo. La Torá, 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Los Neviín, 17 libros, más los 4 libros, conforman 21, que son Mateo, Lucas, Juan y Pedro. Y Pablo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces tenemos ahí 21 libros. Luego viene el Ketubín, que son los escritos, y que están divididos en su totalidad. 40 libros más. En total, 66 libros. Esos conforman el Tanaj, tu Biblia sagrada. Tú no puedes dejar una parte de la Biblia sin leer y sin escribir, y sin estudiar, y la otra parte solo estudiarla. Miriam, espero que te haya quedado este punto aclarado, porque esta es otra clase más que yo les voy a desmenuzar: los libros de la ley, los libros de las escrituras, los libros de la historia, los libros de la poesía, los libros de la biografía y los libros de las epístolas, para que nosotros vayamos poco a poco atendiendo. Pero tenés que tener bases fuertes para que tú sepas en qué es lo que estás estudiando.
Entonces tú puedas guerrear. Ahora, espero que te haya quedado aclarado. Y vamos a estudiar Salmo 1, Tequilín 1. El justo y los pecadores. Libro 1. Es el primer libro de los Salmos. Cantos de alabanza. Salmo 1. Bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos y no ha estado en camino de pecadores, ni se ha sentado en los escarnecedores, con los escarnecedores. Su delicia está en la Torá de Yahweh, de Hashem. Su Torá medita de día y de noche. Es como el árbol plantado junto a corriente de agua. Da su fruto a su temporada. Sus hojas nunca marchitan. Todo lo que hace prospera. No así. El perverso, no así. Es como paja que arrebata el viento y desparce en la faz del mundo. Por esta razón, el perverso no se levanta en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Yahweh Hashem conoce el camino de los justos, pero el camino de los perversos perecerá, porque también los conoces. Vamos a desmenuzar este estudio. El libro Tequilín. Primero, dice, bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos. En otras palabras. Me dice a mí, no, pero es que mira, Yeshua es nuestro Dios y es el ejemplo a seguir y lo de atrás ya no sirve, ok. Entonces yo le digo, yo soy Shirley Macías, entonces no sirve los Macías Mendoza y Vera Cobeña, que era mi mamá. Solamente sirven los Macías Vera, no es así. Como mis hijos son Maita Macías, entonces ya dejaron de pertenecer a los Macías Vera. No, no es así. Simplemente que Dios te da una nueva iglesia en ti para que tú formes un nuevo hogar, un nuevo templo, con nuevos asistentes, con nuevos peregrinos. El Señor Yeshua nos vino a ratificar que no solamente el pueblo de Israel podía entrar al reino de los cielos, sino que por gracia podía entrar también el gentil. Está en la carta de Pablo, mandada a las iglesias. Usted lo puede leer. Entonces, si yo no pertenezco o yo no estoy haciendo lo correcto, mis hermanos o cualquiera de mis hermanos que sí esté haciendo lo correcto, él va a decirme a mí, hey, te voy a dar un consejo, sale de ahí. Pero también puede ser que en el mismo lugar me dé un consejo malo. Pero si yo tengo el espíritu de el Adonai, yo le voy a decir no. Y si es a lo contrario, entonces me va a decir no. Eso es aquel, bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos. Y no estoy diciendo que sea mi hermano o sea esto, no. Porque usted y yo sabemos, y eso es otra clase que les voy a dejar pendiente porque hay mucho que aprender, que generalmente nosotros les abrimos puertas al adversario. El adversario a nosotros nos llega a dar ese consejo de belleza, de todo lo tienes. Cuando se lo llevó al Señor Jesús, antes de que lo matara, le enseñó, se lo llevó volando por los cielos. Y le enseñó todas las ciudades, todos los reinos. Y le dijo, si tú me sirves, todos estos reinos son tuyos. Todo lo que hay aquí en la tierra es tuyo. Es considerado el adversario, es considerado el innombrable, como dicen mis sobrinos. Es considerado el rey de esta tierra. No el rey, el príncipe de esta tierra. El rey es nuestro Señor Yeshua, el príncipe de esta tierra. Entonces, él
se creía tan poderoso aquí que por eso bajó nuestro Señor, Hashem, nacido de mujer, como hijo, Yeshua, para mostrarnos las fortalezas, los códigos que nosotros tenemos para poder poner y pisar la cabeza de quien ya está vencido. Entonces le dijo, todo el oro, todas las riquezas que están aquí son para ti, si tú me sirves. Ven y sírveme. Arrodíllate ante mí, clava la cabeza ante mí, que yo te doy poder. Toda esta gente te va a servir. Y cuando te vea te van a hacer así. Todos te van a servir. Toda esta gente de aquí y todos los reinos serán tuyos. Pero él no sabía, como muchos de nosotros ahora no sabemos y tienes que saberlo, que con quien estaba hablando era el mismo Dios, Hashem. Y le dijo, vete de aquí, Satanás, que tú vencido estás. Cuando tú sepas esto, sabrás que no hay maldad, ningún espíritu del innombrable en ninguna persona que te va a vencer, porque Él está vencido. Y el Señor Yeshua nos enseñó en todos los libros del Nuevo Pacto cómo nosotros tenemos armas para defendernos. Nos abrió el velo, nos sacó los clipot de los ojos, nos abrió los ojos y nos llevó a la luz. Nos enseñó a ponernos las armaduras del Altísimo para ir a la guerra, de un invisible que se cree el príncipe de este mundo. Entonces, Él pagó el precio. Como les decía en el anterior, Él pagó el precio por darte a ti el acceso al lugar santísimo, por darte a ti el perdón de tus pecados, la redención y la remisión de tus pecados. Por eso, cuando tú vas y le dices a tu Padre Celestial Hashem, a tu Padre Celestial Dios, tus pecados, Él te va a perdonar. Y te va a redimir y te va a reconstruir nuevamente como una oruga. Te cambia, te transforma y hasta el nombre te lo cambia. Por eso es que Él dice, yo soy el que soy, el que era. O sea, Adonai, Hashem, el que era en el tiempo de Moisés, el que soy, nuestro Señor Yeshua, y el que ha de venir. Déjalo entrar en tu vida y Él transformará tu vida. No tendrás más angustia ni pesares. Del cielo van a llegar tus cosas. Claro que tú vas a tener que luchar. Es otra conversación que tenía yo con uno de mis hijos. Mamá, pero es que nada viene del cielo. Sí, pero tú tienes que esforzarte, claro. Tienes que luchar, claro. Claro que sí. Yo te voy a leer el Salmo 1 en Reina Valera 1960, que es la que tú tienes. Y mira cómo te dice en Reina Valera. Déjame ponértelo, porque es tan interesante que las mismas personas que nos tratan de confundir, Dios las utiliza como utensilio de bendición. Vamos a poner Salmo 1, Reina Valera 1960. El justo y el pecador. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. O sea, le hizo caso al consejo del malo y se unió a ellos y anduvo en ese camino de pecadores.
para cualquiera que sea la acción de ese consejo. Robar, matar, vender, traficar, delictir, prostituirse. Ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué quiere decir? Que estoy aquí viendo cómo asesinan. Estoy aquí viendo cómo matan. Estoy aquí viendo cómo transgreden con el hermano. Yo estoy viendo aquí cómo transforman al joven. Yo estoy viendo aquí cómo están haciendo la iniquidad. Y no digo nada. Eso es sentarse en silla de escarnecedores. Sentarse y compartir con ellos y disfrutar el fruto de aquellas cosas de iniquidades de las cuales viene. Sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová está su delicia. ¿Cuál es la ley de Jehová? La Torá. Los 5 rollos de Moisés. Salmo 1. Esta es la base para que tú entres. Yo tenía preparado Salmo 130 para darte hoy. Pero en oración mi padre en la madrugada me dijo, no, Salmo 1, base. Si usted no da el Salmo 1 y la base, estarán confundidas las personas que te escuchan. Y les agradezco tanto a todos los mensajes. Trataré de contestarles a cada uno de ustedes sus inquietudes. No lo pongo en vivo como antes, porque a mí no me queda grabado y algún día en que yo no esté, me gustaría que mis hijos pudieran tener la oportunidad, o mis nietos o bisnietos, de ver a esta abuela o bisabuela o mamá dándoles los consejos todavía aunque esté en el cementerio o aunque esté arriba con Adonai. En la ley de Jehová medita de día y de noche. En otras palabras, lo correcto o lo incorrecto, el castigo o la bendición, lo que debo hacer, las leyes de Dios que le fueron dadas a Moshe para que me las dé a mí. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. En otras palabras, si yo estoy con la palabra de Hashem, si yo estoy firme con las bases de la ley, si yo estoy consciente de quién es el Señor Yeshua y es el que me enseñó a mí esto, entonces estaré plantado y mi hoja no va a caer. En corriente de agua, en el mar y los tumbos no me tumban, en el río más correntoso y ahí está mi árbol plantado. Puede pasar cualquier situación, pandemia, virus, enfermedad, y yo estoy ahí. Porque en su palabra medito de día y de noche, en la ley de Dios, no solo en su palabra, en la ley de Dios, o sea, los 5 libros que tengo que entrar. Esa ley es la base en la que tú tienes que estar. ¿Cuáles son esos 5 libros? ¿Y qué quieren decir? Génesis, el comienzo. Éxodo, los nombres de aquellas personas que estuvieron en el comienzo, que son parte de nuestra descendencia y de donde tenemos que ir a buscar nuestro árbol genealógico. Levíticos es el llamado o a quien lo llamó. En este caso me llamó a mí y te lo estoy impartiendo a ti, como atalaya. Números en el desierto. ¿Qué pasó en el desierto? ¿Por qué yo sé que el maná viene del cielo? ¿Por qué yo sé que mi comida del día a día viene del cielo? Hoy no tengo que darle a mis hijos de comer, no me preocuparé porque yo medito en la ley de Jehová, en la ley de Dios, en la ley de Hashem, en la ley de Yeshua, de Adonai, en la ley de Yahweh. Medito de día y de noche. Y del cielo caerá el maná. De noche me pondrá una nube de fuego para que yo no tropiece y camine con luz. Y de día me pondrá
la nube para que el sol no me pegue. Y todo lo que hace prosperará. En otras palabras, si yo soy un varón de Dios, si yo soy una que ve la ley de Dios y medita, si yo voy por el camino correcto, si yo hago lo que está ahí escrito en los 5 libros, en los 5 rollos, ¿qué va a hacer? Todo lo que mis manos tocan prosperará. Si yo me pongo a hacer el ridículo en TikTok, haré los mejores videos que pueda. Si yo te voy a decir algo que mi papá siempre nos decía a nosotros. No importa cuál sea la profesión que tú escojas, tú tienes una estrella aquí en la frente. Era la estrella de David. Yo no lo entendía, sino hasta ahora. A mí me dicen negra en mi casa. Negra, tú tienes una estrella aquí en la frente. Cierto, tengo la estrella de David porque soy descendiente del pueblo de Dios de Israel. Y eso tienes que entenderlo, es otra lección. Porque no es Israel como nación que está en el mapa, que se llama Israel. Es otro significado. Y cuando tú escojas, simplemente tienes que hacer con amor las cosas. Nada más, tienes que hacerlo con amor. Y hazlo perfecto a tu medida. O sea, hazlo con perfección y con amor, no renegando, no tirando la toalla, no insultando, no pateando, no maldiciendo, porque el trabajo es muy fuerte, porque el sol me da. Si yo medito, si yo veo sol, me va a poner la sombra. Si yo no tengo que comer, me va a caer el del cielo. Y caer del cielo significa en este tiempo en que alguien llega de repente con lo que tú necesitas. A esa persona la usó, aunque sea el malo, lo usa para el bien. En el camino te lo da. Y es lo usado como un utensilio de los propósitos de Dios, aunque sea una persona incorrecta e impía. Todo lo que tú pones en tus manos prospera. Tienes que ser, si a mí me tocó ser barredora de calle, la mejor barredora de calle. Si a mí me toca ser peluquera, voy a ser excelente en lo que yo hago. Y cuando Él diga, tu propósito ya aquí terminó, porque a mí me pasó, el Señor Yeshua vino, me enseñó todo. Y luché y luché y luché y me dio la luz y me dio el agua, que me sació la sed. Y que me dio la luz y me quitó los clipot y me puso la armadura de Dios y estoy ahora compartiendo contigo mi testimonio bíblico. Entonces bajó él mismo y me dijo, mamita, un momento, ya usted ya no va a luchar más, ahora yo voy a luchar por usted. Es mi testimonio. Para tus enemigos no te van a ver rendida los que se burlaban, te van a ver exaltada. Lo que tú hagas va a prosperar. Y así fue, y así es, y así será, porque yo le creo. Como usted tiene que creer. Esa fe tiene que tenerla usted. Grande. Seguimos con el versículo 4 del capítulo 1. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es tamo? Si usted ha visto esas películas del desierto, de los vaqueros del oeste, va a haber una cosa gigante que va volando por ahí por el viento. Eso es un tamo. Se lo lleva el viento. O como las olas del mar, que las lleva y las trae, como tumbo. ¿Por qué? Porque no tiene las bases firmes en su vida. Porque lee por leer. O no lee. Escucha lo que otro leyó a su manera, le explica. Deje que el Señor Jesús, nuestro Maestro, le explique y le lea y le entienda. Coja este video, coja las palabras e investigue si lo que yo estoy impartiendo o enseñando es realmente así. Coja su teléfono inteligente y averigüe, busque qué quiere decir Tanaj. Estudie usted mismo.
En su ocio solo tiene que poner ¿qué es Tanaj? En el Google. Y usted le va a dar. Continuemos. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio. No se levantarán los malos en el juicio. En otras palabras, ellos no van a meter las manos en tu juicio. Porque el que va a juzgar es Dios. No los pecadores en las congregaciones de los justos. ¿Por qué? Porque no todos los que van a una iglesia son justos. Ahí hay también pecadores. Y ellos no son los que te van a juzgar ni a tocar. No los pecadores en las congregaciones de los justos. Porque Jehová, dice la Reina Valera, porque Jehová conoce el camino del justo. Tú no necesitas darle a entender al mundo que tú eres justa. Pero si yo veo que tú, que te crees un jefe y maltratas a tu empleado y yo lo estoy viendo, yo voy a responder. Yo voy a reaccionar porque está siendo injusto. Y él ve mis acciones. Si son justos, entonces va a pelear por mí. Pero tú no puedes avasallar al que está en un nivel más bajo de autoridad y vas a abusar de tu autoridad. Con tu empleado, con tu hermano menor, con tu hijo pequeño o con tu subalterno. Políticamente hablando. Porque es un abuso. Porque Jehová conoce el camino de los justos. ¿Verdad? Entonces, si yo veo una injusticia, claro que me voy a molestar. Pero generalmente a nosotros no nos gusta que nos digan la verdad. ¿Cómo así? ¿Cómo así tú te me vienes a poner con altivez y altruista? ¿Es que acaso tú no sabes de dónde vienes? ¿Es que acaso tú no sabes quién eres? ¿A dónde has llegado? ¿A dónde has caminado? Igual que yo y que igual que toditos, porque todos venimos del lodo. Yo también he tenido mis adversidades. Pero eso no me da autoridad para avasallar al pobre, para avasallar al que está más abajo de mí en una empresa o en cualquier motivo, como te digo, de mi vida. Y si yo veo que tú lo haces, yo voy a responder. Claro que sí. Claro que voy a responder y con mano firme y con voz firme. Porque soy justa, me considero justa. No porque tú me lo dices, sino porque mi Dios Hashem me lo imparte así. Y yo medito en su ley de día y de noche para ser la mujer que soy. Así tienes que ser. Esa es la fuerza que tú necesitas tener. Y esa fuerza solo se consigue cuando el Señor Yeshua, tu maestro, mi maestro, nos enseña el Tanaj, la Biblia. Más la senda de los malos perecerá. No importa el tiempo que pase, no hay nada debajo del cielo que no se sepa. No hay nada debajo del cielo que esté oculto para nuestro Padre Celestial. No hay nada debajo del cielo que no se vaya a abrir, ni nada que esté en la oscuridad que no se vaya a ver en la luz. Y nosotros vamos a tener la victoria. Estudia la palabra para que te fortalezcas y puedas ser esa verdadera guía que necesita tu gente. No importa si son tus hijos o no tus hijos. Agarra a tus hijos putativos y conviértete en padre de una generación. No importa si son tus sobrinos o los amigos de él. No importa si son tus hijos o los amigos de ellos. No importa si es el que está en la calle con sed. Tipifica sed de justicia. Tipifica sed de palabra. Porque el que tiene sed tiene que darse del agua viva.
como yo estoy haciéndolo ahora contigo, como el Señor Yeshua lo hizo conmigo. Porque no eres tú la única que está en ese lado, yo ya estuve en ese lado también. Todos pasamos por eso. Yo también tuve altivez. Yo también tuve un momento de arranque, un momento de mirar por sobre el hombro. Pero cuando Dios nos topa, nos transforma y de diamante nos convierte en piedras preciosas. No te dejes arrastrar por el consejo del malo. Medita en su palabra, en su ley, de día y de noche. Y las bendiciones llegan. Recuerda algo. Se me olvidaba que mi padre me lo dijo anoche en la oración. Recuerda algo. Que el príncipe de las tinieblas, el príncipe de esta tierra, le dio al Señor Yeshua la oportunidad de darle el oro y la plata, de darle el reinado de esta tierra. En otras palabras, no todo el que tiene dinero o posición o reino o oro, viene del Padre ese dinero. Recuerda que Él también tiene poder aquí, porque era un ángel y vino a esta tierra con poder celestial. Él también te puede ver tus pensamientos. Él también puede ver tu debilidad, tu miedo, y juega contigo. Y tú crees que ese milagro viene de Dios y en realidad no lo es. Y por eso nosotros seguimos pecando. Porque creemos que igual yo hago mis oraciones, hago mis gestos, hago mis recitos y le oro al santito y le oro a la virgencita y me da el milagro. Pero eres impío y haces lo incorrecto. ¿No te has puesto a pensar de dónde viene ese milagro? Ojo, mucho cuidado. Porque tú vas a vender tu alma, que es lo más preciado que tienes. Y esa no es tuya, es del Padre. Cuando el adversario te ve a la cara y a los ojos, ve el reflejo de Dios, porque tú tienes adentro. Tú tienes adentro. Recuérdalo siempre, no lo olvides y te lo voy a repetir una y otra vez para que tú se te grabe. Tú tienes adentro una parte de Dios. Se llama Ruach HaKadosh, Espíritu Divino. Por eso es que eres uno solo con Él. Tienes un cordón umbilical que te lleva al Padre. Espero haberles sido de ayuda. Los amo, los quiero mucho, cuídense. Dios los bendiga siempre y no dejen de estudiar ni meditar en su palabra de noche y de día. A una próxima. Vamos a estudiar el Salmo 130 porque lo tenía preparado, pero mi Dios me cambió todo.